Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Silvia. Me congrego en Plotier, pero vivo en Neuquén. Por eso la hermana no se equivocó que venía de Plotier. Bueno, vamos abriendo allí en el Salmo 119, versículo 105. Acompáñenme. Muy bien. Estamos viendo el Salmo, están aprendiendo. Yo también aprendí una partecita del Salmo 119, ¿no? Y hoy nos toca compartir el Salmo 119 del 105 al versículo 112. Yo les quiero compartir, de cada versículo les quiero compartir algo. No quiero compartir así en general, porque la verdad que se puede sacar mucho de estos versículos y aprendiendo de lo que significa cada palabra, siempre nos da una enseñanza. Como sabemos, el Salmo 119, el Salmo 119 está dividido en 22 secciones, que corresponde cada una a una letra del alfabeto hebreo, ¿verdad? ¿Eso? Cada sección contiene 8 versículos, ¿no? Cada uno de ellos comienza con la letra hebrea correspondiente. Hoy consideraremos la letra Nun, que es la letra N de nuestro alfabeto. Yo no encontré un significado sobre la palabra Nun, porque es una letra, pero la hermana que abrió dijo algo de eso. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Y eso dónde lo encontraste? Ah, bueno, muy bien. Hizo la tarea. Yo la verdad que no encontré nada y busqué mucho sobre esto, si tenía algún significado en particular, pero la verdad que no encontré nada. Lo que sí voy a decir es que consideraremos esta letra Nun, que es la letra N de nuestro alfabeto, y que los nombres usados para describir la palabra de Dios en estos versículos, en estos 8 versículos, son juicio, palabra, ley, mandamientos, testimonios y estatutos, que son palabras para describir la palabra de Dios. Así que bueno, vamos a leer estos versículos y después vamos a sacar algunas enseñanzas. Tengo muchos versículos de la Biblia para leer y entonces por ahí les voy a pedir ayuda. Por ahí no los vamos a leer todos, sino que los vamos a nombrar. Bueno, ahí yo voy a ir viendo cómo hacemos. Dice así el versículo 105 al 112. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Aquí la palabra de Dios es comparada con una lámpara y una lumbrera en todo momento, y su poder para guiar. La palabra clave de estos 8 versículos es la palabra luz. Y vamos a leer 2 Pedro, alguna que pueda leer, 2 Pedro 2, 19 al 21 y Proverbios 6, 23, por favor. Hablando de la palabra de luz, la palabra luz, que la palabra de Dios es luz. 2 Pedro 2, del 19 al 21. ¿Alguna que lo lea, por favor? No, 2 Pedro 2, 19. No, perdón, 1, 19, perdón, chicas. 1, 19 al 21. Debido a esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje.
No, segunda Pedro 1. Claro, pasa por acá, ahí sí es otra versión. Ah, perdón. 2:19. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente... ¿no es ese? Segunda Pedro 1:19. Claro. Ah, bien. Y tenemos también la palabra profética. Debido a esa experiencia, ¿ese será? Si no lo leemos en la Reina Valera, a ver. Sí, no sé cómo. Reina Valera. Chicas, pero ¿qué versión estamos usando? Podemos... Reina Valera usó, pero es segunda Pedro, dijeron, ¿o no? Ah, viste, es segunda. Segunda de Pedro. Segunda Pedro 1, del 19 al 21. Vuestros corazones. Sí, hasta el 21, por favor. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está, muy bien, muchas gracias. Dice que la palabra de Dios es una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hablando de la palabra luz. Proverbios 6:23. Muy bien, muchas gracias. Dice que el mandamiento es lámpara, esto nos sirve para guiar. La enseñanza es luz, nos sirve para proteger, y camino de vida, las reprensiones que te instruyen para enseñar. Así que la palabra de Dios nos guía, nos protege y también nos enseña. ¿Y por qué la palabra de Dios es luz? Lo leemos en 1 Juan 1:5 y en el Salmo 27:1. 1 Juan 1:5. ¿Por qué la palabra de Dios es luz? Dice así, este es 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y el Salmo 27:1, ¿se lo saben de memoria? Perfecto, muy bien. Ahí el salmista dice que Dios es su luz y su salvación. Entonces, como dijimos, la palabra de Dios aquí es como una luz. Entonces, ella nos dará luz en nuestros votos. Volvamos ahí a donde estábamos, en el Salmo 119, 105. De ahí no nos vamos a ir, vamos a buscar otros textos. Entonces, nos va a dar luz en nuestros votos solemnes, en el 106. Será una luz en las aflicciones, en el versículo 107. Una luz en el peligro, en el versículo 108. Una luz ante los engaños del enemigo o las trampas del enemigo, el versículo 110. Y por último, el 111 y el 112, vamos a ver la decisión del salmista que toma en guardar la palabra de Dios. Bueno, después yo se los voy a explicar. Bueno, entonces vamos a desglosar un poquito cada versículo. En algunos me voy a extender más, en otros menos. Entonces, veamos, el primero, el 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dice, una lámpara. La que tenemos, la versión Reina Valera, es lo que dice esto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La NTV, la otra versión, dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz a mi camino. La palabra en hebreo para la lámpara es nir. Lámpara en hebreo es nir. Empieza con N. ¿Se acuerdan que esta sección del Salmo 119, todos los versículos empiezan con N? Y esta palabra lámpara se refiere a una lamparilla o linterna. La lámpara, ¿qué es la lámpara? A ver, chicas, ¿qué es una lámpara? Sí, una luz para alumbrar, eso es para lo que nos sirve, pero ¿qué es? Un objeto, un instrumento.
Es un instrumento para alumbrar y esta alumbra nuestros pies. Así también, la palabra de Dios es un instrumento que nos ha dejado Dios para alumbrar nuestra vida, para guiarla. Ahora sí, pregunta. Pensemos, ¿en qué momento se usa una lámpara o una linterna? Muy bien, cuando está oscuro, cuando es de noche, ¿no? Porque en el día es necesario prender la lámpara, la linterna, no, cuando es de noche, la prendemos. Cuando hay oscuridad y no vemos el camino y tampoco nuestros pies. A todas todas hemos andado en algún lugar oscuro, no se ve nada. Necesitamos algo para alumbrar. No vemos nuestros pies tampoco. Entonces necesitamos una lámpara. Bueno, la palabra de Dios es una lámpara que alumbra nuestros pies. Ahora sí, ¿para qué nos sirve la lámpara? Sí, para ver en un lugar oscuro. ¿Qué más? Ajá, ¿para qué más? Para guiarnos, ¿para qué más? Si yo voy caminando y no veo nada. Sí, para iluminar, para no tropezar. Ajá. Bueno, todo eso y algunas cosas más que tengo acá. Ilumina el próximo paso. Los dirige y nos guía. Nos alumbra para no tropezar. Una luz nos alumbra para no tropezar, para no desviarnos, para no resbalar, nos sirve para no chocarnos contra la pared. Guía mis pasos cuando no sé dónde ir, ilumina cuando estoy perdido. Y es así la palabra de Dios con nosotros. También la palabra de Dios ilumina el próximo paso, porque es una lámpara que alumbra mis pies. El próximo paso a seguir. Nos dirige, nos guía, nos alumbra para no tropezar, para no desviarnos, para no resbalar, para no darnos contra la pared. Y tengo muchos versículos para leer. En cuanto a que nos alumbra para no tropezar, Proverbios 3:23 y 4:12. Si ustedes lo quieren, sí, por favor, el que la tenga lo lee, por favor. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Tu pie no tropezará, muy bien. 4:12 de Proverbios. No tropezarás. Y el Salmo 91:12. Yo se los leo, dice así: en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. La palabra de Dios nos ayuda a ver, nos alumbra para no tropezar. También nos alumbra para no desviarnos del camino, de no desviar nuestros pasos. Proverbios 4:26 y 27. Dice así: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. La palabra de Dios nos ayuda a no desviarnos y apartar el pie del mal. También esta lámpara nos ayuda para no resbalar. Salmo 18:36 y Salmo 94:18. El Salmo 18:36 dice así: ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Y el Salmo 94:18, ¿alguien lo tiene, por favor, y lo puede leer? Muy bien, pero vamos a hacer hincapié en el 18. Cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Nos ayuda a no resbalar.
¿Se acuerdan del ejemplo del carcelero? Hechos 16, 27 al 29. Para ver la función de la luz. En Hechos tenemos el ejemplo en Hechos 16, versículo 27 al 29. ¿Recuerdan esta historia, chicas, no? La del carcelero de Filipos, que Pablo y Silas estaban en la cárcel por haber predicado, por haber enseñado la palabra de Dios. Los toman y los meten en la cárcel después de haber sido azotados. Y mientras estaban allí en la cárcel, ¿ellos qué hacían? Cantaban himnos y oraban, y el carcelero y todos los presos los oían. Pero de repente dice la palabra de Dios que vino un gran terremoto en la noche, y el carcelero dice que agarra su espada porque iba a matarse. Y entonces, ¿por qué? Porque él pensaba que se le habían escapado todos los presos. Entonces, dice el 27 al 29 allí de Hechos 16, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En otra versión dice, entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia adentro. Yo pensé en este ejemplo para ejemplificarles, para darnos cuenta la función de la luz. Esta persona estaba en un momento oscuro de su vida. No sabía para dónde ir, no sabía qué paso tenía que dar a continuación. ¿Cuál era su próximo paso? No lo sabía, porque estaba en oscuridad. Pidiendo luz, él pudo ver que los presos estaban allí y Pablo y Silas les habla y le dice, no te hagas ningún mal, que todos estamos acá. Y esa luz le permitió, aunque era una luz física, le permitió ver qué paso seguir y lo que tenía preparado el Señor para esta persona. Creer en el Señor Jesucristo como Salvador, él y su casa. Para que esta lámpara funcione, ¿qué necesito hacer? Para que la lámpara funcione. Encenderla, prenderla, ¿no? Porque si no, no me sirve de nada. Excepto que no tenga batería, que no tenga pilas. Pero si estoy en la noche oscura, no sé para dónde ir, para dónde van a ir mis pies, entonces tengo que prender esta lámpara, esta linterna. Y con la palabra de Dios se hace lo mismo, se tiene que encender. ¿Y qué quiere decir eso? Que la tenemos que ¿qué? La tenemos que abrir, la tenemos que amar a la palabra de Dios, la tenemos que estudiar, la tenemos que leer, la tenemos que usar. Yo después les voy a leer algo, bueno, ya se van a dar cuenta. Hay que aprenderla, hay que estudiarla, hay que obedecerla, hay que vivir la palabra de Dios, hay que atesorar sus palabras, sus historias. Entonces la pregunta para nosotras en esta tarde es, ¿la palabra de Dios es la lámpara que está iluminando tus pies? ¿Ella guía tus pasos? ¿Los está alumbrando? Cada una se puede contestar esta pregunta. Y también dice allí, lo que estamos leyendo, que es luz a mi camino. Primero vimos que la palabra de Dios es una lámpara que alumbra nuestros pies y ahora es una lumbrera. La lumbrera es una luz a mi camino. La lámpara a mis pies se usa en la noche y la luz a mi camino es durante el día. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando estamos en oscuridad, la palabra de Dios, cuando no sabemos qué hacer, cuando tenemos temor, cuando tenemos incertidumbre, la palabra de Dios es nuestra lámpara, pero también es nuestra luz en el camino. Y esta luz en el camino tiene que ver
con nuestro futuro, con nuestras decisiones, con nuestros planes futuros. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo allí en Hechos 9, del 3 al 6? También es para ver esto de la luz, lo que hace la luz. Allí en Hechos, capítulo 9, del 3 al 6, la conversión de Saulo, que después va a ser el apóstol Pablo, dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Señor tenía un plan para el futuro del apóstol Pablo. Ustedes saben la historia del apóstol Pablo, que perseguía a los cristianos, y un día que iba a Damasco, camino a Damasco, el Señor se le aparece en esta luz resplandeciente que lo deja ciego, y el apóstol Pablo después va a ser un instrumento en las manos del Señor. El Señor tenía preparado un plan para su futuro. Y esto es lo que hace la luz en mi camino. Me guía, alumbra mi camino, es una luz, dándome sabiduría para mis decisiones y para mis planes futuros. Y quería hablar un poquito de este camino. Este camino es un camino, el camino que alumbra esta luz, es el mejor camino que podamos elegir. Y no nos vamos a arrepentir. Cada una de nosotras que hemos aceptado al Señor Jesús y elegimos andar por el camino del Señor, no nos hemos arrepentido. ¿O sí? No nos hemos arrepentido, y el Señor nos ayude a no arrepentirnos de este camino que hemos elegido, que el Señor ha elegido para nosotros. Este camino es un camino seguro, tanto para el éxito como para la prosperidad. ¿Se acuerdan Josué 1.8? ¿Qué dice Josué 1.8? De memoria seguro lo saben. ¿Nunca se apartará de tu boca? Exacto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este es un camino seguro para el éxito, para la prosperidad. Es un camino donde está Dios. En Job 34.12 y Job 31.4 y Proverbios 5.21 dice que, se los voy a leer ahí en Job 34.21. Yo les dije que tenía muchos textos para leer. Allí en Job 34.21 dice: porque sus ojos, los ojos de Dios, están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Y el 31.4 dice: ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Este camino es un camino donde está Dios. Y Proverbios 5.21, que hoy lo encontré y lo anoté, dice: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Es decir, que este camino es un camino donde está Dios. Es un camino de vida. Este camino es un camino de vida. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 14.6? ¿Qué dice Juan 14.6? Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es un camino de vida. Es un camino de luz, porque Dios es luz, como leímos recién, allí en 1 Juan 1.5. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La pregunta para luz, que es una luz a mi camino, esto que estábamos diciendo: ¿estás en este camino seguro de vida, de luz? ¿Estás en el camino que Dios tiene para vos o todavía estás en oscuridad? El Señor Jesús dijo en Juan 8.12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá
la luz de la vida. Y seguir al Señor Jesús es primero creer en Él, nacer de nuevo. Es acudir a Él con arrepentimiento, es confiar en Él como Salvador y Señor y consagrar mi vida a Él. Es todo eso, seguir al Señor Jesús. Él es la luz del mundo. Entonces, preguntémonos si estamos en este camino seguro, este camino de vida, en este camino que Dios tiene preparado para nosotros, o quizás estamos en oscuridad todavía. Que el Señor pueda abrir el entendimiento de la persona que aún no tiene al Señor Jesús como Salvador y pueda creer en Él como Salvador, pedirle perdón por sus pecados y arrepentirse y creer en la obra de redención del Señor Jesús. Y para nosotras, la palabra de Dios es nuestro guía, es nuestra luz. Jamás nos apresuremos a actuar sin ella. Y nosotras, las mujeres, tenemos esto de hacer las cosas rápidas siempre y de contestar o de decidir cosas sin consultar la palabra de Dios. Muchas veces, a mí me pasa. Y que siempre la podamos tener en cuenta, la palabra de Dios, antes de tomar una decisión, antes de ver qué hacer. Y pensaba con todo esto que qué bueno es saber que el Señor, con la luz de su palabra, está al lado nuestro, guiando nuestros pasos, pero también está adelante mostrándonos el camino. Porque su palabra es una lámpara a mis pies, está a mi lado, el Señor está a mi lado con su palabra guiándome, pero también es una luz en mi camino. El Señor está adelante mostrándonos el camino a seguir. Volvemos ahí al Salmo 119, 106, dice el versículo 106, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. La palabra de Dios es una luz en nuestros votos solemnes. Dice la NBI, hice un juramento y lo he confirmado, que cumpliré tus justas leyes. Otra versión dice, he jurado y lo confirmaré. Otra versión dice, me comprometí y no me arrepiento, voy a obedecer tus justas sentencias. El salmista muestra el nivel de compromiso, una resolución santa a obedecer las Sagradas Escrituras. ¿Qué es jurar o hacer un juramento? ¿Qué es jurar, chicas? Cuando nosotros juramos. Exacto, es una promesa que se hace. Tenemos el ejemplo de Nehemías 10:29, Nehemías 10:29, Deuteronomio 29:9, Eclesiastés 5, 4 al 6. ¿Alguna que tenga Nehemías 10:29 y lo pueda leer? Ajá, y a ver qué dice. Ajá, muy bien. Acá dice la Reina Valera que se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y sigue el versículo. Era un pacto firmado mediante juramento. Ellos juraron mediante una firma que andarían en la ley de Dios y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Deuteronomio 29:9. Muy bien, es un pacto importante de guardar y de hacer. Y Eclesiastés 5:4 y 5:4, sí. ¿Quién lo tiene, Eclesiastés 5:4? Cuando Dios hace promesas,
Y el 5, mejor. Muy bien, acá el salmista jura, hace un juramento, no se arrepiente y lo hace, dice acá, cumple lo que prometes. A veces nosotros prometemos y no cumplimos, ¿no? Sobre todo con nuestros hijos, les prometemos algo y no lo cumplimos. Qué importante es esto de cumplir. El salmista, él lo juró y lo ratificó de que iba a cumplir. ¿Pero qué iba a cumplir? El juramento es aguardar tus justos juicios. Y guardar, ¿saben lo que es guardar? Obedecer. En Juan 14:15 dice, en el Evangelio de Juan, dice 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El juramento del salmista es aguardar sus justos juicios, y guardar es obedecer la palabra de Dios. Va más allá de leerla, guardar la palabra de Dios. Es vivirla, es obedecer, es atesorarla, es ponerla en práctica. ¿Se acuerdan de Santiago 1:23 que dice? Que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Obedecer la palabra de Dios. Este es el juramento que hizo el salmista. Y nosotros le hemos hecho al Señor este juramento de guardar su palabra, de seguirle. Quizás no lo hemos hecho así como está ahí en la imagen, quizás no lo hemos dicho así, guardaré tu palabra, pero se demuestra en nuestras acciones, en nuestra vida. Nuestra vida está manifestando, está hablándole a los demás, por así decirlo, de que guardamos la palabra de Dios, de que la obedecemos. Y la importancia también de prometer, de cumplir lo que prometemos, tanto al Señor como a las otras personas. Y lo que decíamos recién de lo que yo prometo, es importante cumplirlo, porque si no, dice Eclesiastés, si no vas a cumplir, entonces no prometas. El versículo 107, ya vamos a ir más rápido, porque acá vamos a ir tomando de a dos. El versículo 107 dice, la palabra de Dios es una luz en nuestras aflicciones. Y encontré que aflicción es angustia, es opresión. Y opresión en el sentido de doblar hacia abajo. ¿Vieron que cuando tenemos una angustia muy grande, cuando como que hacemos así con el cuerpo? Bueno, esa es una opresión que se siente en el pecho, ¿no? Y dice Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, dice el Señor Jesús. ¿Pero qué dice? Confiar, yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener aflicciones, no estamos libres de no tenerlas. Pero el Señor Jesús venció el mundo y entonces nosotras también podemos vencer, somos vencedoras, podemos salir vencedoras en las aflicciones, en nuestros problemas, en nuestras pruebas. Y aquí el salmista le hace un primer pedido a Dios. Le dice, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y vivificar es revivir, es avivar, es animar. Y cada una de nosotras seguramente tenemos para contar cómo el Señor en nuestras aflicciones, en nuestros problemas que hemos tenido a lo largo de la vida, nos ha reanimado, nos ha reavivido, nos ha animado, nos ha vuelto a la vida con su palabra, ¿no? Todas tendríamos para contar alguna experiencia, como la luz de la palabra es una luz en nuestras aflicciones.
Tengo varios textos, pero no los vamos a leer, yo se los voy a nombrar. Lo que es la palabra de Dios en nuestras aflicciones. Salmos 46, 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. El Salmo 119, 50, que está ahí cerquita, dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Jeremías 16, 19 dice: Dios es mi fortaleza y fuerza. Romanos 8:8 dice que las aflicciones de este mundo no son comparadas con la gloria venidera que el Señor tiene preparado para nosotras. Filipenses 4:7, que era lo que yo había puesto en el papelito, dice que el Señor y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor en nuestras aflicciones nos da paz en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. El Señor también, 2 Corintios 1:5, dice que es nuestro consuelo. No me acuerdo lo que dice, así que lo voy a leer. 2 Corintios 1:5. Dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. El Señor Jesús, el Señor es nuestro consuelo en nuestras aflicciones. Pero dice también el salmista: vivifícame conforme a tu palabra. Ya sea consolación, amparo, todo lo que es la Biblia para nosotros, su palabra es para nosotros, todo es conforme a su palabra. Entonces la pregunta de este versículo es: ¿cuál palabra busco cuando estoy afligida? ¿La de los hombres o la de su palabra? ¿No? Y el segundo pedido que le hace el salmista a Dios está en el versículo 108. El primero era que lo reanimara, que lo vivificara. Y en el 108 dice: te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Este es un ruego del salmista, una súplica. Por favor, ahora te pido algo, que aceptes los sacrificios voluntarios de mi boca. Cuánta reverencia que tiene el salmista, cuánta reverencia que tiene, que aún las palabras que salen de su boca son de reverencia y humildad. ¿Se acuerdan Hebreos 13:15? 13:15 de Hebreos, hablando esto de lo que sale de nuestra boca. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y Deuteronomio 23:23 dice: pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Esto referente a este sacrificio voluntario de mi boca. ¿Qué sale de mi boca? Sale agradecimiento, sale... Vieron que hay un texto que dice en Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si en mi corazón mora la palabra de Dios, como dice en Colosenses 3:19, la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones, eso se va a manifestar en mi boca. Si mi corazón está lleno de la palabra de Dios, entonces de mi boca va a salir gratitud, va a salir agradecimiento, va a salir un regalo espontáneo, porque voluntaria, esta palabra voluntaria que dice acá, sacrificios voluntarios de mi boca, es algo espontáneo, un regalo espontáneo y abundante que sale de mi boca. Entonces de mi boca tendrían que salir siempre cosas lindas, cosas agradables, cosas espontáneas que alaben a Dios, de un corazón agradecido, y no
como dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, ¿no? Al contrario de eso. Y ese era el segundo pedido del salmista. Y también la palabra de Dios es una luz en el peligro y una luz ante las trampas o engaños del enemigo. Allí está el versículo 109, y 110. Y está ese hombre lleno de trampas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de peligros. Dice 2 Timoteo 3:1 que estamos en tiempos peligrosos. 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los tiempos postreros vendrán tiempos peligrosos. Como cristianos siempre estamos en peligro. Quizás no peligro de muerte acá en este país, porque el Señor nos ha dado la gracia de vivir en un país que no tenemos persecuciones. Pero sí sabemos que en otros países nuestros hermanos sí son perseguidos. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que tenemos 3 enemigos que están ahí siempre acechándonos para podernos destruir. Y dice Efesios, se los nombro nada más, Efesios 2 y 3, que cuáles son los 3 enemigos del cristiano o los enemigos nuestros: el mundo, la carne y el diablo. El mundo, la carne y el diablo. Sin embargo, el salmista acá dice: mas no me he olvidado de tu ley. Y es lo que tenemos que hacer nosotros cuando nos sentimos perseguidos o en peligro, no olvidarnos de la palabra de Dios. Recordar textos, recordar sus promesas, pero para ello tengo que conocer las Escrituras, ¿no? Tengo que conocer la Biblia para acordarme que cuando estoy en peligro me acuerdo de este texto, me acuerdo de esta historia, pero bueno, la tengo que conocer a la palabra de Dios. Por eso es tan importante leerla, atesorarla en nuestro corazón, amarla, estudiarla, escudriñarla. Y allí en el 110 dice el salmista: me pusieron lazo los impíos. Lazo son trampas, es una trampa, es un tropiezo. Por eso está este hombre ahí lleno de trampitas. Y el salmista sabía muy bien, sobre todo David, ¿no? El rey David sabía muy bien esto de estar siempre en peligro y siempre estar en trampas del enemigo. Y hay muchos salmos, solamente se los nombro, donde David pide protección a Dios ante sus enemigos. Está el Salmo 54, 55, 60, 64, el Salmo 18.4, el Salmo 18.3. Él siempre está pidiendo la protección a Dios contra sus enemigos. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, aferrarnos a su palabra cuando estamos en peligro. La pregunta es: cuando estamos en peligro o nos sentimos atrapados y está todo oscuro, ¿qué hacemos si no sabemos para dónde ir? ¿Encendemos la lámpara que Dios nos ha dado para poner nuestros pies en un lugar seguro? ¿Nos acordamos de la palabra de Dios? Me gusta este salmo, que es el Salmo 71.3, dice: sé para mí una roca de refugio donde yo recurra continuamente. Y me queda el 111 y 112, ya termino, porque quería detenerme acá un poquito, porque dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. El salmista reitera su compromiso con la palabra de Dios. Primero había jurado al Señor, ¿no? Y ahora reitera su compromiso con la palabra de Dios y dice que por heredad he tomado tus testimonios. Otra versión dice: tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Otra versión dice: tengo tu palabra como herencia eterna porque ella me alegra el corazón. Una herencia, ¿qué es una herencia? Así se despiertan y no se duermen. Un regalo, algo que qué?
Algo de mucho valor, algo que se recibe. Sí, muy bien. Herencia es recibir una posesión de nuestros padres o de algún pariente, ¿no? Heredad es lo mismo que herencia. Y nuestro Padre Celestial, que es tan bueno, nos ha dejado una herencia celestial. Eso está en 1 Pedro 1, versículo 3 y 4, no lo vamos a leer, pero también nos ha dejado su palabra. Y la canción que cantamos, que la hermana pidió, está basada en 1 Pedro 1, 25, que dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Y también su palabra que nos ha dejado es una herencia y es una antorcha que alumbra el lugar oscuro, como ya lo habíamos leído. Entonces, la palabra de Dios es nuestra herencia que nos ha dejado el Señor. La pregunta es, ¿la palabra de Dios, la Biblia, es mi mayor posesión? Mi posesión más preciada, mi tesoro, tu mayor bien. ¿Es la Biblia de gran valor? ¿Amas su palabra? Como dice el Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Amamos la palabra de Dios. Es mi tesoro. El Salmo 19, 10, hablando de tesoro. Busquémoslo, por favor, el Salmo 19, 10. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Está hablando de la palabra de Dios. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Dice que el valor de la palabra no se puede calcular en términos de oro, pero sí tiene una cosa en común con el oro, la palabra de Dios. Hay que cavar para hallar sus tesoros, ¿no? Con la palabra de Dios, cada vez que vamos cavando, cada vez más, vamos sacando más tesoros para nuestra vida, ¿no? Y es por eso que la tenemos que amar, la tenemos que estudiar, la tenemos que leer, porque la palabra de Dios es la palabra que nos ha dejado Dios, justamente, y es que sea nuestro mayor tesoro, que la amemos, que la estudiemos, que la atesoremos en nuestro corazón, que la pongamos en práctica. Pero el salmista dice que, la segunda parte dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre porque son el gozo de mi corazón. Es mi deleite, es mi gozo, es mi delicia. Me gozo en tener la palabra de Dios, me deleito en leerla. Y ahí tengo el Salmo 19, 8, que estábamos recién, el Salmo 1, 2. Carol, ¿podés leer el Salmo 1, 2? Y el Salmo 19, 8, lo voy a leer yo, que estábamos ahí recién. Sí. Su delicia. Y acá dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El gozo de mi corazón es el deleite, la delicia que tengo eso en leer la palabra de Dios, o lo hago de mala gana, o lo hago porque lo tengo que hacer, porque es un deber que tengo que hacer, que no sea así en nuestra vida, sino que la podamos disfrutar, que nos deleitemos, que sea nuestra delicia, nuestro gozo, nuestro deleite en leerla. Y tengo una ilustración para leer y ya terminamos. De esto de apreciar la palabra de Dios. Dice así. Cierta señora de una familia de tradición protestante, pero poco piadosa, se ocupaba en limpiar el polvo de los libros de la biblioteca cuando su hijita tomó un ejemplar de la Santa Biblia. «Déjalo», le ordenó la madre, «es el libro de Dios, no es un libro para niños». Al día siguiente, no encontrando a la pequeña por ninguna parte de la casa, la halló al fin sentada sobre la alfombra de la biblioteca con el libro sobre sus rodillas. «¿Otra vez?», le gritó la madre, «¿no te dije que no es para ti, que es el libro de Dios?». La niña la miró fijamente y al fin contestó, «Pues mamita, si es suyo y no lo leemos, ¿por qué no se lo devolvemos?». La madre se dedicaba a limpiarlos, pero no la leía. Y la niña
descubrió ese tesoro y dice, y si no la leemos, ¿por qué no se la devolvemos a Dios? Por eso Dios nos ha dejado su palabra para que la podamos leer, para que la podamos estudiar, para que sea nuestro deleite, el gozo de nuestro corazón. Y por último, allí el 112, el versículo 112 dice, porque mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. El salmista dice que porque la palabra es su heredad, este tesoro, esta heredad, esta herencia que nos ha dejado Dios, entonces ha tomado una decisión, inclinar su corazón a cumplir sus estatutos. ¿Y saben lo que es inclinar? Es hacer un hábito o un patrón. ¿Vieron cuando decimos que cierta persona tiene una inclinación hacia algo? Por ejemplo, ¿qué podría ser? Una inclinación hacia el deporte, por ejemplo, hacia la música, ¿no? Inclinación hacia el mal también puede ser que tenga alguna persona, ¿no? Bueno, esto quiere decir que tiene un hábito, que tiene un patrón. Y es nuestro hábito leerla, estudiarla. Es un hábito para nosotros inclinar nuestro corazón, que es perverso, dice la palabra de Dios, que es engañoso, que es perezoso, al ejercicio de volcarlo a la palabra de Dios cada día. Ojalá que sí. Y también el salmista dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. Y cumplir quiere decir hacer, andar, abrir. Entonces, es un hábito en mí cumplir su palabra, hacerla, estar dispuesto a hacer lo que dice su palabra, andar por el camino correcto que ella me muestra, abrirla para leerla. Y esto de inclinar el corazón a la palabra de Dios es un acto voluntario. Cada una decide inclinar el corazón cada día para que el Señor nos guíe con su palabra y que ella pueda ser una lámpara a mis pies cada día, cada paso, y una luz a mi camino. Que le podamos pedir al Señor cada día que Él guíe mis pasos y también que guíe mi camino. Que el Señor bendiga su palabra. Quizás se hizo un poquito extenso, pero realmente tenía muchas ganas de compartir todas estas cositas, porque los significados de las palabras siempre nos dicen algo, ¿no? Y ahora quiero terminar con una canción, pero no la voy a cantar yo. Las chicas la van a proyectar y con eso ya terminamos. Yo ya me voy a sentar, la voy a dejar a la hermana que termine. Y es una canción de Marcela Gándara que habla de la palabra de Dios, de todo lo que es la palabra de Dios para nosotros. Y que, bueno, el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, en nuestra vida, y que realmente ella sea una lámpara y una luz en nuestra vida.